Buenas tardes. Les damos la bienvenida en el marco del programa La UBA para el siglo XXI, en el ciclo de perspectivas y prospectivas del ciclo de estudios básicos a 30 años de la creación del CBC. Hoy estamos con la mesa las propuestas de enseñanza innovadoras mediadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación reconfiguran dinámicamente las formas de interrelación y trabajo entre las personas en el mundo actual. Desarrollar estas mediaciones para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos presenciales y no presenciales es una cuestión valiosa a debatir en propósitos formativos de los estudios universitarios. Vamos a conocer a quienes nos acompañan hoy a través del coordinador de la mesa, el arquitecto Guillermo Cabrera. Guillermo Cabrera es profesor asociado regular de arquitectura desde 2012 y profesor titular interino de representación arquitectónica desde el 2000 en la carrera de arquitectura de FADU, Universidad de Buenos Aires. Profesor titular regular de diseño arquitectónico desde el año 2013 en la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Obtuvo premios por diversos trabajos como el Premio Anual de Arquitectura, SCA, CPAU y CABA. Sus trabajos se publicaron en diferentes medios y publicaciones especializadas como Suma Más, Living, Barzón, Plot y Arquine en México. Se ha desempeñado como subsecretario académico de FADU. Desde el año 2010 es secretario académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, es un placer poder coordinar esta mesa en el marco de la celebración de los 30 años del ciclo básico común y también dentro de los temas que están abordando, el tema de las nuevas tecnologías y la innovación en la enseñanza es uno de los temas que me interesan particularmente y que nos interesan desde la mirada de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño. Por eso acepté de buen grado esta coordinación. Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados de hoy, que son María Claudia Lombardo, magíster, perdón, Claudia Lombardo, el doctor Diego Fernández Lesac, la magíster María Alejandra Zangara y la doctora Ana María Bedoya. Cada uno de ellos va a hacer su presentación de aproximadamente unos 15 minutos y después la idea es que haya un espacio para recibir preguntas e intercambiar opiniones sobre las presentaciones. Voy a presentar a cada uno de ellos en la medida que vayan haciendo las presentaciones y voy a comenzar entonces con Diego Fernández Lesac, que es profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador CONICET, doctor en Ciencias de la Computación UBA, obtuvo la beca IBM, realizó 2 pasantías de investigación en genómica y biología de sistemas funcionales en el Instituto de Investigación Watson. Su trabajo se encuentra en la frontera entre inteligencia artificial y neurociencia, con aplicación a intervenciones educativas. En particular, estudia cómo utilizar la masividad de repositorios públicos de información para la extracción de patrones de comportamiento mediante el uso de técnicas computacionales automáticas. Hola, ¿qué tal? Me voy a parar porque la presentación era para mostrarles cosas, así que me resulta más cómodo desde acá. En primer lugar, les agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor estar acá estar en esta mesa de debate. La idea es contarles un poco desde mi perspectiva, que es ciencia exactas, computación, algunas cosas que se están dando con la evolución digital y ver cómo estas cosas pueden llegar a intervenir en cómo hacemos educación, cómo medimos calidad académica, cómo medimos avance y ese tipo de cosas. Así que me dieron el control. A ver si anda esto. No anda esto, como era de esperar. No importa. Hacemos así.
Perfecto. Bueno, entonces, tomé una frase de la medicina. Hay una materia o todo un área de la medicina que se llama medicina basada en la evidencia, que a mí siempre me causó gracia cuando la escuché, porque ¿qué sería la medicina si no es basada en la evidencia, ¿no? Pero bueno, entonces, llevado al mismo lugar, educación basada en la evidencia. La educación está basada en la evidencia, pero sobre todo en una experiencia cualitativa. En general, el valor más importante en la educación es el docente y la experiencia del docente en la interacción con los alumnos. Entonces, tomé prestada esta frase que siempre me causó gracia a la medicina para traer ideas de cómo la computación puede llegar a aportar algunos nuevos índices, métricas de cómo medir educación, de alguna manera. Entonces, les cuento un inspirador de todo esto. Hay un investigador de computación en una universidad de Estados Unidos, Carnegie Mellon, que se llama Luis Bonan. Esta es una transparencia que siempre usa él, que básicamente lo que dice es cuántas horas fueron usadas para construir, por ejemplo, el Canal de Panamá. Para tener una idea de cuánta energía se necesita para hacer semejante construcción. Si uno mira eso, más o menos ahí dice 20 millones de horas hombre. Eso es más o menos lo que se consumió en el Canal de Panamá. Si uno mira el Empire State, otro ícono de la humanidad, se tardó más o menos 7 millones de horas hombre. Y si uno mira cuánto la gente jugó al solitario en la computadora en el año 2003, estamos hablando hace 10 años o 12 años, imagínense la cantidad que sería hoy este número, bueno, es 9.000 millones. O sea, estamos hablando de cientos o miles de veces más energía consumida en jugar al solitario que en lo que se invirtió en construir el Canal de Panamá. ¿Ven? Entonces, Luis Bonan lo que dice es el poder que está haciendo una mente humana a la hora de jugar solitario es espectacular. No hay computadora que pueda jugar tan bien por ahí al solitario sí, pero no al ajedrez, no al Go, o inclusive en cómputos muy elaborados, como por ejemplo detectar una emoción en una cara, o el proceso educativo, todo ese tipo de cosas. Entonces, si lográramos capturar un 1% de esa energía latente en la gente usando Internet para algo, entre comillas, útil, qué bueno sería. Entonces, esa es un poco la inspiración de todo este trabajo. ¿Podremos, de toda esta cosa que anda dando vueltas alrededor de Internet, capturar un poquito, no importa lo chiquito que sea, ese porcentaje de 9.000 millones de horas por año? Eso ya nos da un aporte, una información espectacular para pensar nuevas estrategias de educación. Eso es un poco la... ¿Anduvo? Ah, buenísimo. Bueno, entonces, esto él lo llevó a la práctica en unos juegos muy divertidos que se llaman GWAP, Games with a Purpose, juegos con un propósito, que básicamente lo usó para etiquetar imágenes. Mostraba a dos personas separadas mundialmente, uno en Japón, el otro en Argentina, no importa dónde, se conectan a un servidor, se les muestra una foto y en esa foto se les pregunta, ¿qué ves? Entonces la persona en Japón responde algo, la persona en Argentina responde algo, por cada coincidencia le da un puntaje y armó una competencia mundial de identificar objetos en imágenes. De esa manera, Luis Bonan logró armar la base de datos de imágenes con descripción de qué tiene adentro más grande del planeta. ¿Se entiende la idea? Entonces, con una muy sencilla idea de tentar a la gente que use su tiempo, entre comillas, desperdiciado en Internet, su ocio en Internet, en lugar de jugar al solitario, jugar a su jueguito de analizar imágenes, entonces ahora puede hacer algo que las computadoras antes era imposible de resolver, identificar objetos en imágenes. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podremos acercar este tipo de ideas a la educación? ¿Podremos de alguna manera hacer que los chicos jueguen en algún entorno que nos permita a nosotros extraer información acerca de cómo están aprendiendo o tentarlos a través de lo que se llama la gamificación, el convertir en jueguito el proceso educativo y entonces tenerlos más motivados y más concentrados a lo largo de la carrera? Entonces, bueno, es obvio que estamos en una situación única. El Plan Ceibal en Uruguay tiene computadoras para todos los estudiantes uruguayos, tanto en primaria como en secundaria. Acá el proyecto Conectar Igualdad tiene computadoras en todo el secundario. Algunas provincias además incorporan las computadoras en las escuelas primarias, no solamente en las secundarias. Por ejemplo, el proyecto One Laptop per Child, una computadora por chico, que fue incorporado
en Uruguay, en el Ceibal, pero también en, por ejemplo, La Rioja en algún momento. Y bueno, hay muchísimos planes por todo el país de incorporación de computadora. Entonces, estamos en este momento único en donde hay una plataforma común. No tenemos que andar pensando cómo hacer para que los chicos lleguen a tener un entorno en donde puedan expresarse y nosotros hacer educación a través de ese entorno. Ese entorno ya está. Entonces, la pregunta es cómo lo usamos. Entonces, esta es un poco la idea que quiero contarles, la idea de tenemos gente pensando, produciendo cosas, que puede ser jugando al solitario, puede ser un jueguito en una situación educativa, o puede ser incluso, contame qué hiciste el fin de semana pasado, una redacción clásica de la escuela primaria de libro, pero que ahora la escriben en un procesador de texto en la computadora. Cualquiera sea la actividad que uno se plantea, hoy podemos, si queremos, tenerla en un entorno común donde podemos estudiar cómo eso va avanzando y cómo es el comportamiento, si quieren, del sistema educativo a lo largo de prácticamente todo el país. Entonces, yo soy del área de computación, inteligencia artificial, y hay todo un área de la neurociencia que trata de estudiar cómo la neurociencia puede aportar desde su estudio del cerebro, de cómo funciona el cerebro y la mente en el proceso educativo. Y ahí es donde computación y neurociencia se pegan un poco con los conceptos de inteligencia artificial. Si yo puedo modelar cómo es que el cerebro está funcionando, entonces yo puedo planificar mejores estrategias de enseñanza dado ese modelo de aprendizaje. Este gráfico lo que muestra, tengo puntero acá, si esto sería una gloria. Ahí está, perfecto. Este gráfico lo que muestra es algo muy sencillo, es ¿cuántas neuronas tenemos a lo largo de, digamos, los primeros meses de vida? Acá son 3 semanas de vida, 3 meses de vida y entre 7 y 13 años de vida. Y lo que se ve es que cuando uno nace empieza a crecer el cerebro en tamaño y en cantidad de neuronas, pero que enseguida se estabiliza. ¿Bien? Enseguida, a los más o menos 3 meses, puede ser un poquito más, un poquito menos, la cantidad de neuronas que uno tiene ya en el cerebro es la que va a tener, si quieren, para siempre. Después incluso empieza a decaer esto. Lo que es interesante es qué pasa si uno mira el volumen que ocupan esas neuronas. Ahora no la cantidad, porque la cantidad sería fácil. Ahí podríamos decir, bueno, listo, después de los 3 meses no aprendo nada más. Pero no. Si uno mira el volumen aumenta con el tiempo y esto no para de aumentar siempre. ¿Ven? Eso lo que nos está indicando es que la experiencia, la interacción con el medio está generando un cambio en la estructura de estas neuronas que ya teníamos previamente y que se están adaptando durante este proceso para efectivamente desarrollar memoria, desarrollar aprendizaje de los distintos mecanismos. Entonces, esto es un poco una idea general de qué es lo que busca neurociencia, ¿no? Tenemos el cerebro, tenemos una cantidad de neuronas y tenemos este proceso que a través del intercambio con un docente, con un jueguito de computadora, genera cambios estructurales y esos cambios estructurales también son en comportamiento y lo que sabemos, que se puede medir de forma muy indirecta y muy sencillo, por ejemplo, en el volumen que ocupa nuestro cerebro. Entonces, les quiero contar 2 ejemplitos sencillos de cómo nosotros estudiamos este tipo de cosas. El primer proyecto es Matemarote. Matemarote es un jueguito, una serie de jueguitos que tienen base neurocientífica. La idea es, bueno, ataquemos algunos ladrillos de la cognición, así como lo llamamos nosotros. Hay algunas cosas que no son ni matemática, no son lengua, no son historia, no son nada, sino que son todo. Son ladrillos de la cognición, cosas que cualquier persona debería poder manejar bien para después pasar a aprender el rubro que le interese, matemática, lengua o lo que sea. Entonces, algunos ladrillos de la cognición son, por ejemplo, prestar atención. Lo voy a hablar un poco informalmente porque me parece que es más cómodo, pero el control inhibitorio, la atención es un ladrillo de la cognición que todos los niños y adultos deberíamos poder desarrollar. Entonces, hay un jueguito que trata de entrenar la atención o el control inhibitorio. Otro jueguito que, por ejemplo, plantea la idea de tratar de entrenar la planificación. Es decir, yo tengo un jueguito que mira unos ciertos pasos adelante. La idea es tratar de entrenar que el chico pueda ver
pasos adelante para tomar la decisión correcta desde el inicio, que no se mande por el camino equivocado, se dé cuenta que está equivocado, vuelva para atrás y vaya al lugar correcto, sino que planifique qué es lo que quiere hacer. Y por otro lado, el último es uno de memoria de trabajo. Esta idea de, hay un famoso artículo que está incluso en Wikipedia que mucha gente conoce, que es que podemos recordar 7 cosas. No sé si escucharon hablar de que podemos recordar 7 cosas, y el artículo original dice 7 cosas más menos 2. Eso significa entre 5 y 9. Es un poco vago, pero bueno, eso es lo que dice el artículo. Esto es porque nosotros tenemos una memoria, si quieren, una memoria cercana. Es como en la computadora, yo que soy de computación, me gusta hacer analogías con la computadora, son los registros del procesador. Lo que, si se apaga la computadora, pierdo. ¿Ven? Si se me quedo con un corte de luz en la mitad, y bueno, lo perdí, mala suerte. Es lo que estaba ahí en funcionamiento exactamente en ese momento que estaba procesando. ¿Ven? Son entre 5 y 7 cosas. Bueno, este juego intenta estudiar la capacidad que nosotros tenemos para clasificar objetos y recordarlos en esta memoria de trabajo durante cierto tiempo. Y entonces, ¿qué estudiamos? Básicamente, metemos esos juegos en las computadoras de Conectar Igualdad. Esto en particular fue una intervención que hicimos en La Rioja. Y metemos las computadoras los jueguitos en las computadoras y hacemos que los chicos jueguen durante una cierta cantidad de sesiones. Esa cierta cantidad de sesiones está definida de acuerdo al experimento y a veces son, digamos, algo así como 10 sesiones de 20 minutos en cada juego, aproximadamente. Entonces, todo está muy lindo, pero ¿cómo hacemos para medir que anduvo? ¿No? Esto es un poco lo que voy a intentar acá transmitirles y debatir. ¿Cómo hacemos para medir aprendió? ¿No? Entonces, estos experimentos tienen una cualidad que lo hacen un poquito más fácil para estudiar este tipo de cosas, y es que, como son ladrillos de la cognición estudiados desde el punto de neurociencia, ya se saben muchas cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, si yo muestro algo que apunta hacia la izquierda, y yo te digo, cuando apunta hacia la izquierda, señala a la izquierda, y cuando apunta a la derecha, señala a la derecha, eso es fácil, porque hacia donde apunta es compatible con la instrucción que yo te di. Entonces vas a tardar cierto tiempo. Si yo ahora lo invierto y te digo, cuando apunta a la izquierda, señala a la derecha, y se arma un desbarajuste, uno de los jueguitos es exactamente eso, entonces uno empieza a tardar más tiempo, o empieza una competencia entre la instrucción que te di de dar vuelta lo que te muestro y la dirección hacia lo que te muestro. Entonces, eso ya se conoce, es un efecto, se llama efecto Stroop, y no vale la pena entrar en detalles, pero ese es el tipo de cosas que nosotros podemos medir. En caso que tengo señales, lo que se llama incompatibles, es decir, esta indicación de que me digas la dirección contraria, entonces uno debería ver un tiempo de respuesta más grande. Entonces, lo que se muestra acá es justamente que aquellos estímulos incompatibles tardan más que los compatibles. Esta nueva idea de que si tenemos mucha información y la tenemos bien caratulada de cómo tiene que ser en promedio en la población, entonces uno puede ir a mirar cosas distintas a si respondió correctamente o incorrectamente las preguntas, sino, por ejemplo, mirar cuánto tardó. ¿Acaso tardó más tiempo en el incompatible que en el compatible? Ese es el tipo de preguntas que uno puede contestar. Y para mí el resultado más interesante de este trabajo es, bueno, ¿y a quién le sirve esto? Si uno va a una escuela privada de excelente nivel o la mejor escuela pública del país y los hace jugar a este jueguito, ¿sirve para algo o no sirve para algo? Entonces, el experimento que hicimos fue, si quieren, al revés. Fuimos a escuelas no de la mejor calidad, digamos, escuelas públicas que tienen mucha inasistencia de parte de los alumnos, de parte de los profesores, que tienen muchos paros, etcétera, etcétera, muy entrecortada la asistencia, y entonces hicimos un examen de cómo les iba en lengua y matemática antes del experimento y después del experimento. Entonces la pregunta es, ¿será que jugar a estos jueguitos que en principio no me enseñan ni lengua ni matemática mejora el rendimiento de los chicos en lengua y matemática? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue que sí, un poquito, no mucho. Salvo en algunos casos muy peculiares, y eso es este gráfico. En los de alta asistencia, es decir, los chicos que iban siempre al colegio y tenían una continuidad, realmente la diferencia fue chica.
si quieren, podemos hablar en términos estadísticos. No sé si es significativa estadísticamente. Sin embargo, en aquellos chicos de baja asistencia, aquellos chicos que faltaban mucho al colegio, este tipo de herramientas fue muy, muy, muy útil y logró un incremento muy alto en el nivel que tuvieron después en su desempeño en matemática y literatura. Entonces, nosotros vemos a este tipo de herramientas como una posibilidad para igualar posibilidades. Eso es lo que nosotros decimos. En aquellos chicos que no tienen tanta alta asistencia, por el motivo que sea, que están en una situación más precaria educativa, entonces este tipo de intervenciones podría servir para mejorar su desempeño. En este caso en particular son aproximadamente 200 chicos de primero y segundo grado. Son chicos chicos. Los juegos son bastante sencillos para cualquiera de nosotros, son sencillos y aburridos. Para los chicos les cuesta un poquito más. Ya habría que pensar cómo se adapta esto a chicos más grandes, ¿no? Entonces, déjenme contarles el segundo ejemplo. Este es un primer ejemplo. Tiempo de respuesta como medición de si están aprendiendo y están desarrollando mejor. Y después comparando contra cómo rindieron en lengua y matemática. Ahora, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer este tipo de análisis en chicos más grandes? Entonces, se nos ocurrió una idea bastante divertida. Los chicos andan todo el día con celular. Ya hoy en día todo el mundo tiene celular y están todo el día ahí mandando mensajes, etc. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos una aplicación en celular que nos permita medir de alguna manera cuán buenos somos transmitiendo un mensaje? A ver si sabemos comunicar algo. ¿Está bien? No estoy hablando de saber escribir sin falta de ortografía, no importa si la gramática es buena o no. La pregunta que nos hicimos es, si te pido que comuniques algo, ¿sos bueno? ¿Es efectiva tu comunicación? Entonces lo que hicimos fue, bueno, tratemos de buscar un ejemplo, como todo buen científico, simplifiquemos la cosa al máximo. Entonces, hablemos de, quiero transmitir un mensaje, ese mensaje va a ser una foto casi geométrica, muy sencilla, sin colores, sin emociones asociadas. Fíjense que estas son las figuras y son figuras realmente muy sencillas, sin ninguna complejidad. Sin embargo, los reto a que hagan el ejercicio de tratar de transmitirla. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, uno podría decir en el primero, bueno, son 2 semicírculos, uno cortado a la mitad, puesto justo en la mitad, y el otro que la esquina de abajo a la derecha lo corta. Bueno, no sé, otro puede decir, y mira, esto me hace acordar. Este es un ejemplo que a mí me encanta. En este que estoy señalando acá, lo describieron como un molino incompleto. Un molino incompleto. Y todos dicen, claro, es un molino incompleto. Bueno, miren lo que dibujó aquel que le llegó la descripción de molino incompleto. Hizo acá una obra de arte de Van Gogh. O sea, ¿el ejercicio cuál era? Yo te muestro una imagen, describíla como puedas para transmitírsela a otro, y el otro la tenía que dibujar la original. El que dijo molino incompleto claramente no fue capaz de transmitir el mensaje correctamente. El ruido que metió ese canal de comunicación, que fue lo que escribió, fue realmente enorme. Porque de hecho lo que pusieron acá es literalmente cualquier cosa. O sea, esto es un medio molino, pero medio molino a lo Van Gogh, no 3 triangulitos puestos en forma de molino, si quieren. ¿También? Entonces, el ejercicio fue, hagamos esto en una aplicación de celular. Y hubo un evento TEDx que inauguró un sub-evento dentro de TED y son los TED Experiments. No sé si escucharon hablar de TED Experiment. Esto fue parte de un TED Experiment. La idea fue, bueno, TED tiene gente que asiste y que son muy fanáticas del evento y que participan de todo lo que uno les propone. Entonces, les propusimos participar de esta aplicación. Y la aplicación consistía exactamente en esto. Te muestro una imagen, escribís una descripción, recibís una descripción de otra persona, no la misma, y tenés que dibujar lo que la otra descripción te dijo. Luego de ese procedimiento que se hace en miles de personas, hicimos, si quieren, una votación web de cuál les parecía mejor descripción y mejor dibujo respecto a la descripción. Entonces, con todo ese procedimiento tenemos una base de datos muy grande que, dado un dibujo y dado un texto y dado de vuelta ahora el dibujo a partir del texto, podemos saber cuáles son las descripciones que hicieron llegar correctamente el mensaje original, que era una imagen sencilla, y cuáles son los mensajes que no. Entonces,
esta es la aplicación, uno ahí tenía que poner estrellitas, cuán bueno es el dibujo, etcétera, y votaba. Y bueno, a esa encuesta se le agregó algo que nos resultó a nosotros bastante interesante. ¿Cuáles serán los elementos en la comunicación que hacen que una comunicación sea efectiva? Si yo digo un molino incompleto, ¿es efectivo o no es efectivo? Bueno, claramente no. ¿Qué usé en esa descripción de molino incompleto para transmitir el mensaje? Ahí hay una analogía, una metáfora. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿será que la metáfora es más efectiva? Esa era nuestra hipótesis. Yo creo que el mensaje creativo y el mensaje metafórico iba a ser una muy buena manera de comunicar este tipo de imágenes. Y aparecieron estas descripciones, como por ejemplo molino incompleto, que es creativo y claramente metafórico, que fue muy poco efectivo. Entonces, hicimos exactamente esa pregunta de vuelta en estos cuestionarios web a través del celular. Y lo que dio es un resultado que a mí me llamó mucha atención. Yo hubiese dicho que iba a dar exactamente al revés. Y es que aquellas descripciones que eran creativas, metafóricas y matemáticas, las que eran muy estrictamente matemáticas, sea un triángulo isósceles dispuesto en la mitad de la pantalla de forma horizontal, esas no funcionan tampoco. Bueno, pero las creativas y metafóricas no funcionaron. Aquellas descripciones que funcionaron son las que se mantuvieron más procedural, más coherentes, más, bueno, esto es un triángulo negro, ubicalo a tantos centímetros de arriba a la izquierda, arriba metele un semicírculo girado 45 grados. Ese tipo de descripción sorprendentemente fue más efectiva que la metafórica. Creo que es bastante razonable pensar que lo de el metafórico y el creativo hubiese sido algo que uno esperara que pudiera escribir, pero no lo fue. Esto es un resultado que nos sorprendió. Algo que nosotros nos preguntamos es si esto tiene que ver con las figuras que uno muestra. Nosotros mostramos figuras que son geométricas y muy sencillas. Si yo muestro una foto de un accidente donde hay una emoción muy fuerte, positiva o negativa, claramente ser creativo y metafórico probablemente afecte mucho más. Muy difícil describir matemáticamente la emoción. Entonces, en una de esas esto está atado al tipo de imágenes que mostramos. Entonces, si quieren acá, yo voy a terminar y les abro estas preguntas para el debate cuando terminen las exposiciones. Y es, tenemos una oportunidad única en donde recibimos datos de todos lados. Las Conectar Igualdad, los celulares, aplicaciones hechas, diseñadas específicamente para resolver este tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo hago para cuantificar aprendizaje, eficiencia en la comunicación, calidad en la transmisión del mensaje y todo este tipo de cosas? ¿Qué métricas usar para cuantificar eso? Tiempos de respuesta, calidad de la respuesta, usar esta nueva moda de lo que se llama crowdsourcing, empezar a hacer encuestas masivas que nos digan la respuesta. No hace falta nosotros inventar la respuesta. Preguntémosle a la gente, ¿cuál es la descripción que mejor funcionó? Tenemos millones y millones de personas participando en este tipo de encuestas que en una de esas nos pueden devolver. En este caso a nosotros nos dieron vuelta a nuestra hipótesis que era esto de la creatividad. Y después, bueno, pensar estrategias de intervención. Esto es muy lindo para proponer nuevas ideas y medir cosas, pero bueno, ¿cómo convertir esto en una ida y vuelta? En yo mido que efectivamente la atención se puede entrenar de esta manera, ¿cómo hago para incorporar esto en el sistema educativo y que efectivamente los chicos de baja asistencia después puedan acceder a este tipo de juegos, sea en la casa o sea en la escuela? Así que muchas gracias. Primero te presento. Dale. Bueno, hola, sí. Voy a presentar a María Alejandra Zangara, que es profesora de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología por la UBA. Actualmente se desempeña como directora de Educación a Distancia y Tecnología Aplicada en la Educación en la Facultad de Informática en La Plata. Es docente de grado y posgrado en diferentes universidades, Tierra del Fuego, Universidad Virtual de Quilmes, UTN, Universidad Nacional de Tucumán, entre otras. Ha sido integrante y asesora de proyectos de investigación, jurado de tesis y directora de maestrías y especializaciones.
es autora de numerosas publicaciones en su especialidad, es coautora del libro Y actividades y competencias digitales en la universidad. Bueno, muchas gracias. Perdón, que pasó por delante. Podemos poner esto en ver. Ahí está. Así lo puedo mover con esto. Si querés pasa a sentarte, si no te vas a tener que quedar parado. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo contaba y gracias por la presentación, contaba recién en el pequeño encuentro que tuvimos que yo vengo de La Plata, como han dicho. Yo estudié aquí porque aquí se cursaba la maestría, aquí estaba el CEA en el momento que yo hice la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Así que una doble alegría volver a la casa y volver en calidad de invitada a un evento como este. En principio voy a tratar de retomar lo de la evidencia, que se ha dicho antes, y voy así a introducir el aporte que tengo el día de hoy para conversar y para compartir con ustedes, que tiene que ver con lo invisible de enseñar con tecnología. Me preocupa mucho, nos preocupa mucho lo que hay detrás de no solamente el hardware, sino el software, qué es lo que sostiene eso, qué es lo que soporta una clase con una introducción masiva de tecnología digital y un nuevo tipo de aula como son las aulas a las que estamos asistiendo. Con lo cual, me interesaría comenzar, bueno, esto lo paso porque es la presentación, comenzar con un pequeño video que dura 3 minutos 10, con lo cual en términos de que no tenemos tanto tiempo voy a pasar solamente una primera parte. Tal vez alguno de ustedes se acuerde, es un video de Arnet del 2010, que lo que intenta el video, por supuesto, es vender conectividad, vender internet, pero cuenta lo que en ese momento era, y algunas de las cosas tal vez ahora existan. 2010, no hace tanto tiempo, parecía medio futurista, lo que es una casa inteligente. Voy a pasar un pedacito, si después la presentación se distribuye, está el link completo a internet para que vean la publicidad completa. Les pido un segundo para poder accionar acá el video. Sí, tengo que irme de aquí. Ahí está. Ahí está. En un típico barrio de la Argentina, existe un lugar que nos muestra cómo será la tecnología en los próximos años. Una casa donde todo está conectado a Internet. Arnet presenta La Casa del Futuro. Apenas llegamos descubrimos el primer elemento con banda ancha, el felpudo. Con un mail, esta simple alfombra puede cambiar la frase de bienvenida según la necesidad. Como bajame 2 cajones de soda, o ya colaboramos en el caso de que nos mangueen una rifa. En la cocina, tanto la heladera como la alacena tienen Arnet 5 megas. Juntas, reconocen los alimentos faltantes y hacen el pedido vía web al hipermercado o al chino, según quien lo tenga más barato. Compara los precios del chino y del supermercado y me dice dónde lo tengo que comprar. No me dice directamente, ella hace el pedido. Y además el chino del chino ya nos conoce. Porque además la heladera se lo manda en su idioma, en mandarín. Bueno, la casa también cuenta con una tostadora con Arnet Wi-Fi. Sincronizada con la web del diario, nos muestran las tostadas las principales noticias del día. El otro día, por ejemplo, me comí una oferta de plasmas. En el caso de querer descongelar una pechuga, el microondas busca en internet un videíto divertido haciéndonos... Bueno, para lo que yo quiero contarles, alcanza con esto. ¿Alguno se acuerda de esta publicidad? Estuvo muy poquito en la televisión. Pero para lo que a mí me gustaría introducir, que es la siguiente pregunta, se llama así, La Casa del Futuro, y vendían 3 megas como si fuera una cosa impresionante. Imagínense que en 2010, hace 5 años de esto. Lo que me interesa instalar como pregunta, y esto por supuesto tiene que ver con lo que luego debatiremos y conversaremos, preguntas sin respuesta específica, sin evidencia específica, es qué cuestiones se invisibilizan. El marketing invisibiliza muchas cuestiones respecto de cómo se lleva adelante este tipo de casa inteligente. ¿Qué cuestiones no se ven acá? ¿Qué cuestiones hacen que esta casa sea realmente inteligente? Que sepan cómo funciona la heladera y cómo funciona, qué supermercado tienen que comprar, cuál está más cerca de la casa.
¿Qué cuestiones no se ven? Que muchas veces cuando uno intenta incluir tecnología en un ámbito específico humano, en el caso de la educación es básicamente humano, afectivo, de vinculaciones entre personas, se invisibiliza mucho este tipo de elemento, este tipo de componente. Y básicamente, ¿cuál es el componente que a mi juicio se invisibiliza en esta publicidad? ¿Cuál les parece a ustedes que podría ser? ¿Qué es lo que no se ve? ¿O qué es lo que se da por sentado en esta publicidad? ¿Qué es lo que todo el mundo tiene? Conectividad, que es lo que se vende. ¿Alguien dijo algo ahí? Conexión. Pero además saben cómo las cosas funcionan. No tienen ninguna angustia respecto de que se me colgó. Hoy me contaba Cecilia que se colgó internet a la tarde. Acá nada de eso pasa. Acá el contexto no interviene de ninguna manera. Imagínense que si se les cuelga internet no compran, no tienen para comer. Entra el sodero a la casa, no le hacen las compras al chino. Con lo cual, lo que se invisibiliza en general cuando se habla de tecnología educativa es algo que hasta puede ser angustiante, que es la falta de esa conectividad invisible o la falta de ese conocimiento, que es lo que uno cuando intenta intervenir en un aula con tecnología, lo primero que aparece, las divergencias respecto de los conocimientos previos, las diferentes evidencias y cuál de todas tomo para darme cuenta cómo seguir trabajando. A mí me gusta mucho usar esta metáfora, que es algo que trabajamos nosotros en la facultad. Yo soy docente de la Cátedra de Tecnología Educativa de la Facultad de Humanidades de La Plata, y me gusta mucho trabajar con los alumnos y con los ayudantes esta metáfora. La idea de que la tecnología es un iceberg y que muchas veces lo primero que uno ve, que cree que es todo, pero es solamente la parte que se ve, es el artefacto, es la herramienta, es la computadora. Todos diríamos hoy que la computadora tal vez es la metáfora más similar a lo que hoy entiende uno por tecnología. Pero sin embargo, para que eso se sostenga y funcione y sea sustentable en una propuesta educativa, esto tiene que sostenerse por algo mucho más profundo. En principio por el software, como conocimiento intensivo, por el idioma en el cual ese artefacto se va a comunicar y va a interactuar con las personas que lo utilicen. Pero aún más y más invisible, y lo interesante es buscar evidencia de eso, por el conocimiento, por el mindware, que es lo que hace que la tecnología sea sustentable. Y nosotros acá empezamos a entramar muchos conocimientos, no solamente el tecnológico. Y ahí entonces entra lo que funciona como la disciplina de tecnología educativa, que utiliza conocimientos varios para poder intervenir y para poder innovar, que es un poco la idea de este panel en situaciones educativas. Con lo cual, la primera cosa que a mí me gustaría instalar como recorrido es el valor del conocimiento tecnológico. Y el conocimiento tecnológico pensado como, entre otras cosas, respetar lo que Bruno Latour, seguramente muchos de ustedes conocen, filósofo francés, filósofo de la tecnología, entiende como la capacidad de agencia de la herramienta. La herramienta tiene su propia lógica y cualquier intento de utilización o de resignificación de una herramienta en una propuesta educativa tiene que respetar esa lógica y esa capacidad de agencia. ¿Qué significa esto? Y lo de abajo es mío, pero retomando un poco su idea, la creación de objetos tecnológicos implica un lenguaje. Lo decíamos recién con el tema de la comunicación y de cuán efectivo y eficiente es la comunicación. Entender ese lenguaje forma parte de la metáfora de la punta del iceberg. Es entender el software, entender la manera en la que esa tecnología se comunica. Pero más que eso, es resignificar la herramienta en la práctica y entender que la resignificación, y en nuestro caso podríamos decir el uso educativo y comunicacional de la herramienta, implica una resignificación con conocimiento sobre la práctica y sobre la herramienta. Esa es una de las bases. La otra base, que seguramente muchos de ustedes usan y conocen, es la de un autor vygotsquiano, James Birch, que habla de la tensión entre la herramienta y el agente. Cualquiera que use tecnología en el aula sabe que genera una tensión o que investigue con tecnología. La primera tensión se genera entre el que intenta usarla, en este caso el docente, pero también genera diferentes tipos de tensión. Él maneja una péntada, que no es el caso ahora ponerme a conversar sobre eso, pero sí entender que la herramienta y el agente tienen lo que llama Birch, tomando a Vygotsky, una tensión irreductible. Esa tensión es permanente, esa tensión tiene que ver con la propia lógica del uso de la herramienta en el aula en este caso.
Después tomamos arraigadas, y sigo resignificando el concepto de conocimiento tecnológico, para pensar que la apropiación de la herramienta nunca es únicamente en el contexto local, siempre es una resignificación contextualizada. Fíjense, y esto es una cita, las herramientas se apropian de acuerdo con reglas específicas para cada sociedad, bajo la influencia de instituciones económicas, políticas, sociales y culturales. Con lo cual, el usar tecnología en el aula trasciende el aula. Trasciende el aula, trasciende la institución, trasciende el entorno, el contexto en el cual esa tecnología se pone en juego. Vuelvo a lo invisible en el uso de tecnología, vuelvo al valor del conocimiento, lo profundo en esta metáfora. Esto nos lleva a qué tipo de conocimiento. Y voy a ir primero a esto, porque tal vez les suene lo que es IKEA. IKEA es esta fábrica de muebles escandinava, sueca, que hace un culto del conocimiento. Y fíjense una entrevista de trabajo en IKEA. El señor llega a la entrevista y lo primero que tiene es un examen. Ármese la silla, siéntese, si es capaz de hacer eso, nos ponemos a conversar sobre su trabajo en IKEA. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor del conocimiento respecto de la herramienta? Es como un círculo. Voy del diseño a la herramienta, pero también voy de la herramienta al diseño. Es reversible ese conocimiento. Y esta es una prueba. Alguien debería poder ir de la herramienta al diseño. El conocimiento implica un camino reversible, ¿no? Esto de que uno, sobre todo en los chicos, es ¿cómo llegaste hasta acá? Contame cómo lo hiciste, contámelo con tus palabras. Eso es la reversibilidad del conocimiento. La tecnología nos permite eso. Con lo cual la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento? Reversible, flexible, modificable, maleable. Y esto nos lleva a un concepto que a mi juicio es un concepto central en el uso de tecnología y en la tecnología educativa, que es el concepto de diseño. Bueno, ni le digo para los arquitectos aquí presentes, que es un concepto fundamental, pero yo insisto en que todas las disciplinas que usamos tecnología somos arquitectos. Ni digo los informáticos, yo que trabajo en la Facultad de Informática, o los ingenieros, que además crecen con la idea de que el mundo es creado por los ingenieros, o el mundo digital creado por los informáticos, pero yo reposiciono el rol docente como arquitecto. Nosotros también somos arquitectos de itinerarios de aprendizaje, de recorridos, muchas veces de laberintos, de textos, de hipertextos, de espacios tipo rayuela, donde uno no tiene un único camino, sino diversos caminos. Y me interesa mucho traer, tal vez la posición anterior fue más desde la mirada del alumno, de cómo uno busca evidencias en el alumno. Mi posición, y está bueno que nos complementemos, está pensada desde dónde el docente enseña con tecnología. Entonces, valora el conocimiento, bucea dentro de este iceberg para ver hasta dónde llega el conocimiento que necesita para usar las herramientas que cambian permanentemente, lenguajes que cambian permanentemente, son maleables, son líquidas. Y entonces uno tiene que estar buscando lo permanente en lo movible, o sea, un poco la filosofía del río de Heráclito y Parménides, qué es lo permanente y qué es lo que cambia para poder buscar sobre qué diseñar. Entonces, lo que diseña el docente como arquitecto de las propuestas con tecnología educativa son este tipo de cuestiones. Ahora, tenemos un elemento más, y esto también traigo a Bauman en el tema de la modernidad líquida, y tenemos la incertidumbre en el diseño. Y nunca mejor dicho que estas semanas, ¿no? Yo pensaba lo que ha cambiado el mundo desde la semana, hace 3 semanas, cuando teníamos que dar esta charla y tener este debate, 27 de octubre, que por razones externas a la facultad y a la situación del festejo, del homenaje que estábamos llevando adelante, no pudimos, y cómo se resignifica el concepto de incertidumbre 3 semanas después. ¿Cuánto más incierto es el mundo hoy? ¿Cuánto más profundo es ese valor de la incertidumbre? Entonces acá, creo, hay 2 caminos respecto del diseño y la incertidumbre. El primer camino es generar espacio de certidumbre para planificar, un poco lo que vos decías. Cómo uno aprende a planificar. Si uno cree que la incertidumbre es inmodificable, ninguno de nosotros pensaría cómo llega esta noche a su casa, o pensaría cómo da clase mañana, o ver el pronóstico del tiempo para ver si llueve y lleva o no paraguas. Con lo cual todos vivimos en un mini espacio de certeza dentro de la incertidumbre generalizada. Esa sería una opción. Hay muchos autores que hablan de esto. Nosotros en La Plata trabajamos mucho con esto, porque si no, al alumno de grado en tecnología educativa, si le tiramos la incertidumbre por la cabeza, no lo sacamos más de la depresión.
Pero también uno puede pensar que la incertidumbre puede ponerse dentro del diseño. Cuando uno diseña itinerarios, cuando uno diseña espacios personalizados, cuando uno diseña espacios para que cada uno cuente su propia historia y recorra su propio camino, está poniendo la incertidumbre dentro del diseño general. Entonces empieza a pensar en cuestiones como qué peso tiene lo lineal y qué peso tiene lo recursivo. Y me recuerda mucho algo que nosotros también trabajamos ya no tanto en el grado, sino en el posgrado, algunas cuestiones sin intentar ser, no sé si hay alguien de letras acá, no quiero ser irrespetuosa mencionando que podemos ser capaces de entender la completitud del universo borgiano, pero sí algunas cuestiones como lo diverso, los diferentes caminos, las bifurcaciones en los caminos. Entonces empiezan a aparecer imágenes como estas del diseño, donde uno puede estar haciendo un mismo camino que otro, pero no lo sabe, porque en la tecnología uno puede estar recorriendo un mismo camino sin saber que hay otro en un espejo cercano. Entonces esto nos lleva al concepto del diseño, el conocimiento, la atención, el conocimiento contextualizado, el conocimiento de la herramienta, el diseño como acceso a la herramienta, pero como acceso a los itinerarios y la incertidumbre. Lo último, y ya con esto creo que ya metí bastante ruido, que es el aula. ¿Para qué aula diseñamos? Uno cree que diseña para esta aula. Ahora, esto es el 1% de las aulas. Aquí tenemos un aula. Esta chica en el subte, cosa que se ve muchísimo en Buenos Aires, más que tal vez en otros países, gente leyendo en el subte, lee un libro y empieza a leer a Haruki Murakami, que es un escritor japonés de absoluta importancia hoy en día. O este señor abre un libro y se pone a estudiar en su pileta. Estas son las aulas para las que uno trabaja, estos son los espacios que la tecnología hoy abre. Con lo cual, el aula, a mí me gusta mucho decir esto, que todas las aulas son el aula, en el concepto que nosotros, quienes venimos de educación, entendemos. El espacio físico más todo lo que lo circunscribe, todo lo que sucede, las interacciones entre alumnos y docentes, la interactividad con la herramienta, la atención, la angustia. Yo en la maestría doy un seminario de diseño y les digo a los docentes que hacen diseño con tecnología, que no sé si les ha pasado a ustedes, pero es hasta angustiante decir, ¿y si abro este camino? Les debe pasar a los arquitectos también, ¿no? Y resulta que no es cómodo, y resulta que no es confortable, y resulta que no es el que ergonómicamente una persona haría. Hay como un espacio realmente de tensión irreductible entre el diseño y la herramienta. Y lo último, yendo a cómo evidenciar lo no visible, nosotros estamos trabajando mucho en la universidad ahora con el análisis de redes sociales y algunas cuestiones que vienen de la sociometría y de la sociología, como análisis de interacciones en el aula, de interacciones entre alumnos y docentes. Esta es una foto que la traje a manera de ejemplo, no es educativo, pero me parece muy demostrativa y muy visual. Es una muestra de la Fundación Telefónica, tal vez alguno de ustedes haya ido, que se llama Big Data. Estuvo en julio, luego se fue y ahora volvió en la Fundación Telefónica en Arenales al 1400. Y este es un análisis de las interacciones del personaje de Lost, que tiene mucho de esto que dije antes, de la recursividad y de los tiempos y de los espacios y del paralelismo y de la simultaneidad y del tiempo que va y viene. Es un análisis del personaje de Jack, que saben que es uno de los que se cayó en la isla, el doctor, el que aparentemente tenía más conocimiento, más útil en ese momento, en función de cómo interactuaba con el resto de los personajes de Lost. Entonces, la foto es más grande cuanto más interactúa con ese personaje. Y esto luego se lleva a una especie de mapa de nodos que tiene que ver con lo que hace el análisis de redes sociales como una decantación de la sociología y cómo explicar un poco esta trazabilidad que vos decís de qué es, cuál puede ser la evidencia de personas que interactúan a través de la tecnología. Bueno, esta puede ser una manera de verlo. Con lo cual, las nuevas maneras de pensar, la incertidumbre, el movimiento, la incógnita, el juego, todas estas cuestiones son nuevas maneras de diseñar. Lo último, ¿qué docente necesitamos? No sé, un mago más o menos necesitamos. Necesitamos a alguien que piense en la metaclase, no en la clase. No en la clase específica, sino en el análisis de la clase como objeto de estudio, como comparación. Bueno, y un montón de cuestiones. Una que a mí me gusta mucho es pensar en voz alta en clase. Creo que nada supera, o pocas cosas superan a esa situación de que un alumno escuche a su docente desarrollar una idea completa
en una clase presencial o a distancia. Pero eso me parece que la tecnología lo acerca y es algo que me parece muy revelador cuando un docente sabe desarrollar un pensamiento completo en una clase. Con lo cual, bueno, ahí hay una especie de mapa de lo que podría ser un docente. Acá hay un chiste, una historia muy conocida respecto de la evaluación, que es otro tema que debiera requerir personalización. Se los leo. Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir ese árbol. Un mono, un pescadito, no sé, una iguana, un elefante y un gato. Esta cosa del estándar único versus la diversidad. La tecnología nos permite atender esa diversidad. Nos permite hacer que cada uno suba a un árbol diferente, aunque todos hagan la tarea de subir a un árbol. Son las nuevas imágenes, la rayuela, la biblioteca de Babel, los caleidoscopios, los cubos mágicos, la cuestión viscosa de la sociedad líquida. En esto trabajamos, debemos revertir, reconvertir las imágenes de diseño que tenemos y que los docentes tienen. Y lo último que quiero decir, algo que cuando llegué a la charla previa con los compañeros de panel, me parece que se estaba mencionando, y se los digo desde alguien que estudió en la UBA en el posgrado y no en el grado, que es para mí una invitación a un homenaje y a un festejo de UBA 21. Y realmente creo que es esto, es una idea mística y romántica, con el romanticismo de la democratización de la educación, con la idea de hace 30 años, donde los que tenemos más de 30 años, poquitos más, recordamos la vuelta a la democracia y recordamos la escuela y la universidad como un espacio de participación. Y creo que UBA 21 fue esto, fue un espacio de libertad, fue un espacio que hoy es místico, y fue un espacio donde todas estas ideas, tal vez con otro mundo, empezaban a ponerse en juego. Empezaban a pensar en los itinerarios distintos, en las personas que desde diferentes lugares podían llegar a recorrer el espacio de la UBA, llegando desde diferentes lados. Bueno, hicimos este recorrido, comenzamos hablando del conocimiento, de las competencias docentes, diseño, valor de lo incierto, las interacciones, los nuevos relatos, y nos queda esta gran pregunta, que no sé, tal vez alguna de mis compañeras la retome, de cómo formamos a estos docentes, de cómo nos reformamos y nos resignificamos y cómo trabajamos con estos nuevos docentes. Bueno, las citas de las cosas que he mencionado y muchísimas gracias. Bueno, es el turno ahora de Ana María Bedoya, licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, doctora en Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló, especialista en docencia universitaria, profesora adjunta en el Departamento de Biología del CBC, profesora adjunta y miembro del proyecto Biología para el Tercer Milenio, una propuesta multimedial de educación a distancia en el CBC. Investigadora integrante de la Red Iberoamericana de Educación y Nuevas Tecnologías Educativas, temática Ciencias de la Salud e Informática Médica, Universidad Autónoma Metropolitana de México desde 2006. Coautora en libros y material didáctico de su especialidad, miembro del Comité Científico Internacional del Cuarto Congreso Iberoamericano y Séptimo Nacional de Material Didáctico Innovador y Nuevas Tecnologías Educativas y del Consejo Asesor Científico Internacional de la revista Material Didáctico Innovador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos por estar acá y compartir este momento con nosotros. Se ha dicho mucho aquí y muy importante acerca de la teoría sobre cómo diseñar, cómo aplicar, cómo evaluar el efecto de las tecnologías en la educación. Yo les propongo otro camino, un camino que va por el análisis de una experiencia concreta que está en marcha, que está hace tiempo, que cuenta con el asesoramiento de todo un equipo docente. Acá tengo algunas colegas que pueden dar cuenta de ello, de cómo un trabajo en equipo con ganas, con garra y con creatividad puede hacer que esto de las TIC entre en un aula universitaria, especialmente de biología, que es mi área. Por empezar, bueno, en el mundo moderno tenemos un tema que es que el desarrollo tecnológico
se ha puesto al hombro cuestiones que van tan de la vida cotidiana nuestra como el uso del celular o del televisor inteligente, del Smart TV en casa, hasta, bueno, ¿qué pasa cuando entramos a un quirófano? ¿Qué hacemos cuando nos sacamos sangre y hacemos un análisis clínico? Ya nada es como lo fue hace 20 años. Las tecnologías se han metido en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, las que se ven y las que se detectan. Y eso exige que los requerimientos para formar nuevos profesionales en el área de ciencias de la salud tengan en cuenta esta realidad, la incorporen y la incorporen desde el inicio, o sea, desde el ciclo básico común, que es el que hoy estamos recordando desde sus 30 años, que es el primer año de todas las carreras, o sea, desde el primer día que el alumno pisa la universidad, tiene que empezar a tener en cuenta estas cuestiones. Las tecnologías nos metieron en nuevos contextos de enseñanza, de aprendizaje. Hace unos años, yo creo que no más de 10, nos preguntábamos qué hacer, si las TIC, si no las TIC, si las incorporábamos a media. Hoy en día la discusión pasa muy por otro lado, es cómo las utilizamos, cómo las incorporamos, cómo las pensamos. Las TIC funcionan debido a dispositivos celulares, computadoras, módem, wifi, etc. Ahora, el contenido que nosotros sacamos de ahí, eso es parte absolutamente nuestra. Cómo nosotros tenemos que diseñar para nuestros alumnos, para nuestro público específico en particular, lo que ellos necesitan aprender, lo que ellos traen previo, cómo nivelarlo a lo que necesitamos, y ese es el desafío. En el CBC en particular, bueno, muchos aquí lo saben, pero tenemos una heterogeneidad muy alta de alumnos, una diversidad enorme. Tenemos aulas grandes, muy pobladas, alumnos muy de diferentes extracciones, de diferentes orígenes geográficos, económicos, sociales, con diferentes proveniencias familiares. Tenemos que es el primer año en común de varias carreras, entonces, bueno, por ahí uno está dando clase para un alumno que ha elegido ser en el futuro médico ginecólogo y a la vez al lado está sentado con uno que va a ser odontólogo de niños. Entonces, bueno, hay una enorme diversidad, no solamente de receptores, sino también de expectativas. Y el docente se tiene que amoldar a todo eso. En este contexto, el desarrollo tecnológico ha permitido que las TIC, que son hoy en día de gran accesibilidad y ubicuidad, ustedes lo ven en las aulas todos los días, los alumnos entran con sus celulares, con sus notebooks, con sus netbooks, ya hace rato que venimos recibiendo en la universidad alumnos que han cursado gran parte de secundaria, sino toda su secundaria, con las netbooks. Y bueno, es un alumno diferente al que nosotros fuimos y al que nosotros fuimos preparados para recibir. Ese fue el gran desafío. A nosotros nos tocó el cambio. Y ante el cambio, bueno, los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos y nos tenemos que adaptar. Entonces, creo que las TIC han aparecido como herramientas que nos ayudan a este cambio, pero son solo eso, son herramientas. Ya desde hace un tiempo, desde unos 5 o 6 años, en nuestra coordinación de cátedra en particular y en el departamento biología en general, habían empezado a surgir estas preguntas, estas dudas, estos debates. Somos un departamento inquieto, nosotros estamos siempre pensando en qué hacer, cómo hacer. Y bueno, espontáneamente había surgido entre varios docentes armar blogs, hacer páginas, a veces gratuitas, a veces, en nuestro caso decidimos pagar una entre todo el grupo docente, y poner a
al alcance del alumno material que complementara nuestras clases. Claro, nuestras clases seguían siendo las clases de aula típica, pero habíamos diseñado, siempre pensando en el alumno del CBC, en la diversidad, en las dificultades, en su formación previa, pusimos y diseñamos material con ayuda de algunos expertos, como las que acá nos están mirando. Bueno, cómo acercarles, cómo facilitar la enseñanza de procesos tan abstractos como son los de la biología celular y molecular. Imagínense que un chico de 17, 18, 19 años tiene que poner en su cabeza lo que le pasa a distintas moléculas en un paso determinado del metabolismo, lo que sucede con la membrana plasmática, cómo el ADN es el que lleva el código genético, cómo es que esto se plasma en después un color de piel o un largo de pelo. Todo eso es muy difícil de transmitir. Y el avance tecnológico hace que cada día se sepa más de biología molecular. Entonces, bueno, nos empezamos a ayudar con herramientas como, bueno, página web, blog, micrografías con colores, animaciones. Acá, bueno, no hay ninguna animación porque estamos mostrando fotos, pero bueno, son capturas de pantalla de elementos que empezamos a utilizar. Y lo que hacíamos era dar la clase lo mejor posible y después pedirles a los alumnos que entraran a esa página, que es biomilenio.net, una página en la cual absolutamente en forma libre y gratuita los alumnos podían bajarse contenidos. Esta página no solamente estaba para nuestros alumnos, es una página libre a la cual cualquiera puede acceder. En el interín se empieza a poner en marcha el programa UBATIC y eso fue una enorme ayuda, porque la UBATIC trajo los recursos para que podamos munirnos de herramientas como computadoras, cañones. Uno a veces dice cañones, pero el aula sin cañón era muy otra cosa. Yo puedo hacer los mejores videos, las mejores producciones para que un alumno entienda la duplicación del ADN, pero si después no la puedo mostrar en clase, discutirla, ponerla a consideración de los que la están viendo y recibir el ida y vuelta respecto de la opinión de los alumnos, uno puede hacerlo desde su mejor voluntad, pero todo eso en clase no se podía rescatar hasta la llegada del cañón, que en nuestro caso en el CBC fue gracias al UBATIC. Hicimos un proyecto departamental, no solo nuestra coordinación de cátedra, todas las cátedras del departamento comenzaron a utilizar estas nuevas herramientas y cada cátedra diseñó sus páginas, sus blogs, sus videos, sus tutoriales, de acuerdo también un poco a la postura de cada docente. Los docentes también somos muy diversos, no solamente los alumnos son diversos. Y además cada grupo es muy dinámico, cambiamos de año a año, cambiamos de turno noche a turno mañana con alumnos poblacionalmente muy diferentes, que vienen de otras realidades económicas, sociales. Entonces, bueno, hay que adaptarse, hay que ser dinámico. Con la ayuda del UBATIC y con la ayuda del personal de multimedia de la sede paternal, que es un área que nos provee de profesionales que pueden comparar el tamaño de un glóbulo rojo con el de un glóbulo blanco, la diferencia es en micrones. Y ahí había que rescatar el concepto de micrones. Y había que hacer entender que un micrón es la milésima parte de un milímetro. ¿Cómo uno imagina eso? Bueno, en matemáticas tenemos el tema de, los chicos ven el tema de unidades, conversiones. Y el también del área, distintos tipos de videos, tutoriales, todos absolutamente, ven que ahí está en Vimeo, es gratuito, es libre. Esto fue trabajado también con software libre y todo hecho a pulmón, pero digamos con las ganas de que todo el mundo pueda acceder. Desde el punto de vista de las matemáticas y desde la biología, abordar estos problemas de conversión de magnitudes o también de la interpretación de fenómenos biológicos a través de gráficos matemáticos. Cuando uno se ponía a explicar el fenómeno biológico y trazaba los dos ejes, el Y y el X, en el pizarrón,
el silencio en el aula se volvía total, entrábamos todos en pánico. Entonces, bueno, con un tutorial, con un video, con un poco de música, con un poco de historia, contando quién fue Descartes, porque la historia también forma parte de todo el desarrollo de la ciencia, las duras y las no duras. Entonces, bueno, se ameniza, se llega al alumno desde otra manera. Bueno, y así fuimos elaborando tutoriales con química, con matemática. Tenemos planificado para el próximo año trabajar también con la gente de Sociedad y Estado para tratar los temas de historia. La cuestión continúa. También pudimos, gracias a la implementación del UBATIC, poner a manos de los alumnos una herramienta que es vieja y que es absolutamente conocida seguramente por todos ustedes, que es el test de autoevaluación de respuestas de multiple choice, el programa Hot Potatoes, que dada una pregunta el alumno cliquea cuál es la respuesta para él posible y en el caso de que esté correcta le dice, por ejemplo, ok, respuesta correcta, en el caso de que sea incorrecta le dice pruebe de nuevo. Y entonces empezamos a estimular a que nuestros alumnos solos en sus intimidades, sin la presencia del docente y de los compañeros, empezaran a autoevaluarse respecto de lo que nosotros esperábamos que pudieran adquirir como conocimientos de biología molecular. Todo esto es la parte herramientas, pero nada funcionaría si no fuese acompañado de una fuerte presencia docente, una fuerte acción tutorial. La acción tutorial es múltiple, el docente siempre es docente, a distancia, presencial, con el alumno al lado o con el alumno a 10 kilómetros. El docente cumple un rol y el docente tiene que guiarlos en la formación, tiene que ayudarlos a comprender los materiales que está utilizando, a seleccionar, porque muchas veces por decir, no, esto lo leí en internet. Ajá, lo leíste en internet, ¿y por eso es cierto? Si yo pongo en internet, el mundo es cuadrado, y lo puse, y está, entonces ¿es verdad? Bueno, hay todo un trabajo que se nos vino inesperadamente, un trabajo nuevo a hacer, que era guiar en los aprendizajes, en la selección, el chequear las fuentes, el desconfiar, el cuestionar, nada que no hubiésemos hecho antes, pero ahora había que hacerlo con internet. Eso enriqueció muchísimo los debates que se armaban en clase, porque yo leí una cosa y yo leí otra, y yo lo vi en Wikipedia, y si estaba en Wikipedia parece que fuese, viste, la respuesta a todo, la Biblia general. Bueno, nosotros nos tuvimos que tomar el trabajo de chequear las fuentes y ver lo que ellos van a ver para después poderlo discutir. Pero da resultado, lo hacen, los motiva. Tal vez por la edad, por la generación en la que ellos están, que es muy distinta a la nuestra, por el contexto en el que se mueven. Todo lo que sea utilizar las TIC, aunque sea para discutirlas, aunque sea para debatir o simplemente para incorporar sus contenidos, resultó una experiencia muy, muy enriquecedora. Bueno, y en nuestra página empezamos a incorporar algo más que alumnos, porque el trabajo con los alumnos es una parte del trabajo docente. Después está la otra parte del trabajo docente, la investigación de la propia práctica, la interacción con otros docentes. Y entonces abrimos un espacio, como es la revista electrónica de didáctica en educación superior, que está ahí en el medio, que hace muy poquito fue indexada en Latindex como revista número 1, estamos muy contentos, muy orgullosos. Una revista absolutamente de acceso libre, y en la cual puede publicar cualquier docente que así lo desee y que pase las normas que el jurado, tenemos un comité editorial y todo lo demás, que todo lo que tiene que tener una revista indexada, bueno, está a disposición. Nuestra idea es no solamente usar las TIC, sino también ponerlas en serio a disposición de toda la comunidad, no negociar con las TIC. Y también tenemos un apartado que se dedica a recoger las experiencias de
unos encuentros que hacemos desde hace 10 años en el Departamento de Biología, en el CBC de la UBA, que son las jornadas de material didáctico y experiencias innovadoras en educación superior, donde nos reunimos todos los años docentes e investigadores que contamos nuestros trabajos, contamos nuestros progresos. Primero a veces se presenta un proyecto y al año siguiente se muestran los resultados. Y se debate, a veces se llega a conclusiones, la mayoría de las veces no, pero siempre se reflexiona. Y bueno, y todo este material queda absolutamente disponible en forma libre para cualquier actor de la comunidad educativa que quiera apropiarse de él. Todo esto trajo un gran cambio en el grupo docente en el que trabajamos. Al principio, cuando empezamos estas experiencias, había un poquito de, bueno, yo sí, yo no, bueno, me meto, no, porque no tengo tiempo. Hoy en día formamos un grupo muy heterogéneo y un grupo que debate. Sin quererlo, las reuniones interturnos para tomar el cafecito entre una clase y la otra, se han hecho reuniones de discusión y reuniones de planeamiento. Y esto trajo un crecimiento inesperado al grupo, y no solamente al grupo, ya les contaba antes que también se extendió a los docentes en la sala de profesores de matemáticas, de química, docentes que no son de biología, y creo que fue un poco un motor a partir de algo concreto, a partir de preguntarnos cosas que todos nos preguntamos y de tratar de resolverlas. Bueno, y gracias por escucharme, eso es todo. Bueno, vamos a presentar a nuestra última oradora, a Claudia Lombardo, que es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Didáctica por la UBA, directora del programa UBA 21 desde 2010 y desde 2007 directora del profesorado universitario de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, donde también es profesora titular de Didáctica General. Docente de posgrado en la maestría en Docencia Universitaria de la UBA y en la Universidad de la República de Uruguay, entre otras. Se ha desempeñado como rectora de nivel medio, coordinadora y asesora en diversas instituciones y organismos como la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la Red Universitaria de Educación a Distancia dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional y la UNESCO. Ocupó diversos cargos en asociaciones de instituciones educativas metodistas, evaluadora de programas de investigación, jurado y directora de tesis, autora de materiales didácticos y de numerosos artículos y conferencias en las cuestiones de su especialidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la posibilidad de pensar en conjunto sobre esta preocupación permanente de las propuestas innovadoras de enseñanza y de volver a mirar nuestras prácticas. Me gustaría iniciar con una frase de David Perkins que me parece de alguna manera también nos ayuda a ir, ya que soy la última, a ir cerrando un poco esta presentación. Perkins dijo en una conferencia hace unos años que el verdadero desafío es que enseñamos para el futuro, no para el día de hoy, sino para lo desconocido. Perkins se planteaba esta idea de que nosotros estamos formando a nuestros estudiantes para el mundo que viene. Y si nos preguntáramos hoy cómo va a ser el mundo más dentro de unos años, no tenemos ninguna certeza, por lo tanto, estamos formando para algo que no conocemos. También señalaba que hace un tiempo los cambios tenían otra característica y perduraban los conocimientos, los valores, las formas de comunicarse mucho más en el tiempo y que hoy los cambios son vertiginosos y por lo tanto permanentemente generan estas situaciones de las que describíamos de incertidumbre, de ansiedad frente a tanta cosa. Si hace 30 años nos hubieran preguntado cómo iba a ser nuestra vida en estos momentos, cómo íbamos a tener que enseñar, seguramente no hubiéramos podido dimensionar todas estas cosas de las que estuvimos escuchando hoy, que
están pasando y que hace 30 años no podríamos haberlas pensado. Estas transformaciones, tanto económicas como culturales como sociales, atraviesan todas las instancias en las que nosotros compartimos, socializamos y por lo tanto nombrar el cambio requiere un nuevo vocabulario, requiere nuevos marcos teóricos, nuevos marcos epistemológicos para analizarlo. Me gustaría compartir una frase de Michel Serret que en su libro Pulgarcita dice que el mundo cambió tanto que los jóvenes deben reinventar todo. Deben reinventar una manera de vivir juntos, las instituciones, una manera de ser y de conocer. Lo que está planteando Serret es que los jóvenes viven en un mundo completamente distinto, muy diferente, dice él, del que vivieron las generaciones anteriores. Ya no habitan el mismo espacio, no tienen el mismo mundo mundial, dice Serret, no tienen el mismo mundo humano, porque perciben de una manera distinta. Y dice, estos niños viven en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura, la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta con Wikipedia, Facebook, no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, la tiza o el cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez, pero no conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros. Sus ascendientes ya no tienen la misma cabeza. Por el teléfono celular se acceden a cualquier persona, por el GPS llegan a cualquier lugar, aunque a veces nos llevan confundidos. Por la red llegan y acceden a cualquier saber, ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico, referido a distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Serret describe una generación hiperconectada, vinculada a todas las posibilidades de estar permanentemente en accesos y contactos con diferentes medios, con informaciones. Henry Jenkins, un especialista en el análisis de los medios, trabaja sobre la idea de la convergencia cultural. Y esa idea de la convergencia cultural, que se caracteriza por la convergencia mediática y el hecho de que los distintos medios viven simultáneamente, conviven y se van redefiniendo permanentemente y hacen que las lógicas de los distintos medios de comunicación se vayan redefiniendo permanentemente. Hoy no podemos pensar en la televisión sin mirar lo que pasa en las redes sociales, la radio lee el diario y a su vez participan en las redes y además las redes van permitiendo cada vez una mayor interacción. Por eso habla de esta idea de los consumidores y productores unida en este concepto de prosumidores y en esta idea de que esa convergencia, dice Jenkins, mediática, esa convergencia cultural que genera una cultura de mayor participación e intervención en la producción de los contenidos, de lo que los medios publican, que hasta definen y redefinen la producción de películas, series, debates, donde todos vamos opinando casi simultáneamente, genera a su vez una inteligencia colectiva. Hoy nadie puede garantizar que puede saber todo por sí mismo, pero sí sabemos que el trabajo en colaboración y la construcción en conjunto resulta fundamental. Cuando Jenkins habla de esto, también dice que esa convergencia cultural se produce también en nuestros cerebros. Y si esa convergencia cultural y mediática tiene algún impacto en nuestros cerebros, seguramente debe tener algún impacto en la forma en que nos conectamos con el conocimiento, como estuvimos viendo, escuchando. Tiene un impacto en cómo nos conectamos con los demás y en cómo se redefinen esas características. En esta misma línea, Bourboulez señala que las tecnologías de la información y la comunicación
generan situaciones que nos pueden ayudar a repensar la enseñanza, por su potencia, por la forma en que nos permiten además atravesar diferentes maneras de conocimiento, tanto en la producción disciplinar, en los distintos campos específicos, en la posibilidad de vincular las tendencias culturales en las que nos comunicamos y cómo nos conectamos socialmente. Por eso hablamos de la conectividad continua, tema que hoy hemos mencionado en diferentes oportunidades y que desde tempranas edades cada vez más estamos, por supuesto los más pequeños, vinculados permanentemente en formas de comunicación, de control, de contacto y de intercambio permanente y continuo. Se impregnan entonces esta idea de los contactos en una interacción además constante y que favorecen diferentes ideas de trabajo en colaboración, de ayuda, de producción en conjunto. Cambia también la idea de tiempo libre y de tiempo de trabajo. Se modifica con la posibilidad de estar permanentemente conectados en intercambio permanente, participando no solamente de la lectura de ciertos textos, sino de poder participar activamente en el intercambio de clases, de grupos de estudio, de intercambios de discusión. Bourboulez desarrolla a partir de esto la idea del aprendizaje ubicuo, con esta idea de que podemos aprender todo el tiempo y en diferentes lugares. Y estas situaciones, estos nuevos aportes, generan también una forma en que nos comunicamos con estas situaciones de enseñanza que nos llevan, dice él, esta potencia que tienen las tecnologías y la introducción de las tecnologías en las propuestas de enseñanza seguramente nos van a ayudar a pensar no solamente el desarrollo de aquellas que tienen que ver con proyectos a distancia, sino también de revisar nuestras propias propuestas en la presencialidad. Edith Litwin decía, pensando en estas nuevas búsquedas, que estas situaciones que venimos planteando y que ponen de alguna manera en cuestionamiento el modelo tradicional de enseñanza, nos llevan a revisar y a repensar la educación. Y Edith decía, seguramente los desafíos por el cambio o el mejoramiento no empiezan ni acaban con las nuevas tecnologías. Pero hoy, evidentemente, estas aparecen imbricadas en las prácticas de enseñanza y en las búsquedas genuinas de la innovación que constituyen el compromiso ineludible de los docentes por la educación. Es decir, que lo que plantea Edith, preocupada siempre por la inclusión de las tecnologías en todos sus proyectos, UBA 21 hoy fue mencionado y es uno que desde su concepción fue pensado con esta idea de la inclusión de todos los aportes que las nuevas tecnologías podían provocar, vuelve a decir lo más interesante, lo que garantiza esto es la búsqueda genuina de la innovación y que constituyen esto y que tiene que ver con nuestras prácticas de enseñanza. Tenemos como docentes que reconocer cuáles son estas transformaciones, preguntarnos por la obsolescencia del modelo tradicional en este contexto que describimos, de conectividad permanente, poder pensar en la diversificación de las formas de enseñanza, en la flexibilidad de nuestras propuestas. Y un elemento que creo es interesante aún cuando pensamos en esta situación de contexto en el que los alumnos parecen estar más interesados por los contenidos que circulan por otros espacios que no son necesariamente los de formación o educación formal. La frase de Mériès que plantea que nosotros como docentes tenemos que no solamente calmar la sed de quienes están sedientos de conocimiento, sino que tenemos que despertar la sed de quien no tiene esa sed por conocer. Y este es un desafío central, ¿no? Provocar el deseo por aprender, provocar el interés en aquellos contenidos que estamos trabajando y que hoy nuestra educación o nuestras propuestas de enseñanza deberían ayudarnos a construir. Esta idea de la incertidumbre de la que hablábamos
tiene que ver con estas cuestiones. Cuando nosotros pensamos en que los cambios se producen tan vertiginosamente, cuando volvemos a la idea de que formamos para lo desconocido, aquellas enseñanzas que parecían que antes podían perdurar en el tiempo, hoy tenemos que revisarlas. Algunos docentes dicen que enseñan contenidos que mientras que los están enseñando ya saben que muchos de ellos van a ser obsoletos cuando sus alumnos terminen sus carreras. El problema, dice Perkins, es que no sabemos cuáles van a ser los obsoletos y cuáles no. Por lo tanto, lo que tenemos que replantearnos es la forma, la metodología o la mirada sobre esas propuestas de enseñanza. Ayudar a nuestros estudiantes a construir una concepción de construcción permanente y que esa incertidumbre que caracteriza nuestro medio también tiene que ser parte de esta idea con la que nos conectamos con el conocimiento, aceptando que el conocimiento también es algo que está en permanente cambio y construcción. Hoy escuchábamos los de las neuronas y no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años le dieron un premio a los médicos que investigan sobre las células madres. Y un especialista, un neurólogo, trataba de explicar eso en la radio para gente con pocos conocimientos sobre el tema, por ejemplo yo, que tratábamos de entender qué quería decir. Y lo que el médico dijo en la radio para explicarnos es, esto quiere decir que ahora una célula madre que podría tomar la información de otras células donde éstas se implantan, podría reproducir esa función. Y lo que terminó diciendo es que esto en realidad lo que significaba es que todo lo que sabíamos hasta ahora hay que revisarlo nuevamente, porque todo esto pone en tela esto de si las neuronas son efectivamente estas y no se pueden reproducir, etcétera. Era una pregunta, era una preocupación, pero en este sentido y así debemos tener presente que los conocimientos que estamos transmitiendo tienen esta característica y sobre ellos deberíamos definir. Los docentes trabajamos con situaciones poco definidas, trabajamos con situaciones caracterizadas por la incertidumbre, trabajamos con situaciones que se caracterizan por la urgencia. Aquellas situaciones en las que depende del contexto, depende de la intuición del docente, pero que de cualquier manera tenemos que poder anticipar las mejores propuestas o situaciones que nos permitan enriquecer la tarea. Desde un programa como UBA 21, la preocupación hoy es cómo actualizar ese espíritu innovador que tuvo hace 30 años atrás, cuando aparece el CBC con esta idea que realmente significa una innovación y un cambio significativo, y cómo un programa que además pretende dictar esas materias lo puede hacer a distancia, con un espíritu democratizador, de preocupación por la mayor inclusión y con la inclusión de las mejores propuestas que garanticen la calidad de los procesos de enseñanza. Hoy en día UBA 21 se preocupa por atender desde las metáforas con las que estuvimos jugando, en esta idea de ayudar con la idea del GPS a los estudiantes a seguir el mejor recorrido posible para concretar sus aprendizajes y la construcción de sus conocimientos en cada una de las materias. Y además también teniendo en cuenta que a pesar del escaso tiempo, a pesar de las características, nuestros estudiantes son muy diversos, tienen necesidades y ritmos distintos de trabajo. La organización del campus y los procesos que las tecnologías hoy nos permiten potenciar tienen que ver con generar estas distintas instancias de organización de los recursos, de los materiales, de la propuesta docente, tratando de atender a estas necesidades. Y un elemento del que hoy hablamos y que nos gustaría retomar, cuando nosotros pensamos en cómo la innovación tiene que estar permanentemente vinculada a nuestros proyectos, todos los años o permanentemente en UBA 21 revisamos la propuesta completa de las materias, del programa en general. Este año generamos un elemento que nos venía preocupando, esto de tenemos que revisar la evaluación. Si tenemos que revisar nuestras propuestas en este contexto caracterizado por este cambio, esta incertidumbre, también
también tenemos que revisar cómo hacemos para que los procesos de evaluación se transformen en instancias de aprendizaje, aún en la masividad que un programa como UBA 21 significa, de 5.000 alumnos, 6.000, 2.000, rindiendo exámenes, y que amerita que también ese proceso de evaluación se transforme en una instancia de retroalimentación del propio proceso, de reflexión de los alumnos sobre su propio recorrido y de detenimiento de los docentes en la devolución particular a cada uno de los estudiantes, en forma general y individual en particular. Esto lo permite la potencialidad de un instrumento como el campus, pero lo permite grupos de docentes pensando y revisando toda la propuesta, porque además de transformar desde la devolución, que nosotros llamamos la devolución virtual de los exámenes, a los alumnos, una retroalimentación del proceso realizado en los exámenes, la idea de que esto también es una retroalimentación para nuestro propio trabajo. Esto implicó revisar todas las consignas de cada una de nuestras evaluaciones, pero también implicó revisar toda la propuesta de enseñanza de las distintas cátedras para ajustar y percibir dónde se producen las mayores dificultades, qué cosas tenemos que ajustar, cómo potenciar y cómo mejorar el contacto con nuestros alumnos. Algunos elementos que nos permiten seguir pensando el programa desde no solamente la materia, sino también ofreciendo algunos elementos, recursos y materiales que van más allá de la posibilidad del encuentro puntual para el desarrollo de las materias. El horizonte ampliado para nosotros es ofrecerle a aquellos que tienen particular interés y ganas de leer más de lo que se les va a pedir en una instancia de evaluación. La variedad de recursos, cuando hablamos de potenciar y enriquecer el trabajo, pensar en un programa que integralmente pueda aprovechar todos los recursos, todas las herramientas que las tecnologías nos permiten, es uno de nuestros desafíos. Pero pensándolo desde el lugar que Edith lo señalaba, desde una inclusión genuina, que potencie, que enriquezca la propuesta de enseñanza, profundizando o ayudándonos a profundizar esos conocimientos. Decíamos algunas características que tiene el contexto. Hablábamos de los rasgos que esto nos plantea como cambios culturales, como cambios que nos hacen revisar la participación en cada una de nuestras instancias. Hablábamos de las nuevas situaciones a las que nos enfrenta la inclusión de las tecnologías en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. Hablábamos de un caso particular como el de UBA 21, que es un programa masivo, que tiene, además de la función de ser un programa de distancia, ser un espacio casi articulador y de bisagra entre dos niveles, el nivel medio y el nivel universitario, donde además no solamente nuestros alumnos aprenden o comprenden el tema particular del contenido de las materias, sino además es su primer paso de inclusión en el estudio universitario, lo cual también implica una variedad de aprendizajes que tenemos que ayudarlos a construir. Y por último voy a terminar con una frase de Edith que dice: hacer atractiva la enseñanza no es un tema de herramientas, aun cuando las herramientas puedan posibilitar un tratamiento atractivo. Los contenidos deberán ser desafiantes, vinculados con la vida e intereses de los jóvenes, tratados en situaciones lúdicas en los casos en los que sea posible y respetuosos de los tiempos que necesite el aprender. Los clásicos y las nuevas tecnologías, las clásicas y las nuevas tecnologías posibilitan estos tratamientos y más de una vez las potencian, pero ellas no definen los contenidos curriculares ni eliminan el esfuerzo por aprender. Y este es el desafío, ¿no? Poder pensar en una propuesta que nos ayude a potenciar y profundizar los contenidos, pero a su vez que nos ayuden a hacerlo desde una perspectiva más convocante, más provocadora y desafiante para nuestros estudiantes. Perrenú dice que la tarea del docente es una misión imposible.
porque trabajamos con alumnos a quien no siempre les interesa lo que estamos enseñando, en un contexto de dificultad, donde tienen otros atractivos. Sin embargo, los docentes nos empecinamos en transmitir estos conocimientos. Y es una tarea imposible en la que estamos aquí. Y para poder hacerlo, tenemos que incluir la emoción, la esperanza. Aún en las situaciones más mediadas, como en la educación a distancia, podemos incluir espacios en los que el intercambio, la cercanía con el docente, la orientación y la participación nos ayude a poder pensar en estas cuestiones. Anticiparnos creativamente, constituirnos en esta especie de motores de procesos de educación que nos ayuden a establecer y a profundizar el conocimiento. Y me gustaría terminar con esta imagen de una escultura que está en el Museo de Filadelfia y que tiene que ver con esta idea de romper los propios moldes. Decíamos de pensarnos a los docentes como diseñadores, de pensar que somos arquitectos. Si los docentes pudiéramos romper nuestros propios moldes, correr los riesgos, arriesgarnos a probar a pensar en voz alta, a pensar en conjunto con otros, puede que nos equivoquemos, pero seguramente puede que tengamos propuestas mucho más interesantes que permitan a nosotros como docentes romper nuestros propios moldes, salir de la mirada más clásica, provocar una propuesta más rica, más prometedora, pero que también les permita a nuestros alumnos romper los moldes y ser más creativos, correr más riesgos, generar aprendizajes más profundos. Me parece que es una buena metáfora, pensando en las metáforas, en esta idea de ayudarnos a profundizar el aprendizaje, a repensar nuestra propuesta de enseñanza. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos un ratito. Más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Esta mañana, yo soy Catalina Nosiglia, soy la secretaria de Asuntos Académicos de la UBA. Esta mañana empecé y les contaba a los panelistas, festejando los 30 años de la creación de UBA 22, que es la educación universitaria en las cárceles. Estamos festejando con esta mesa y muchas de las otras que programamos los 30 años de creación del CBC, y el año que viene vamos a festejar los 30 años de creación de UBA 21. Cada uno de estos programas fue posible porque alguien loco pensó hace 30 años que había que romper los moldes y que era posible que la UBA fuera a enseñar en las cárceles, era posible que la UBA acogiera la cantidad de alumnos que iban a ingresar en el año 84 después de muchos años de restricción al acceso en la universidad por el ingreso que había y por los arancelamientos universitarios, y también alguien rompió los moldes y pensó que hace 30 años, cuando todavía no había internet, cuando todavía no había computadoras, era posible enseñar a distancia, y por eso se creó UBA 21. La verdad es que en ese sentido uno se siente muy orgulloso de pertenecer a la UBA, porque la UBA y aquellos actores que estuvieron en la creación de estos programas o iniciaron estos programas pudieron pensar algo distinto, romper los moldes y pensar que había que plantear nuevas utopías. A pesar de que eran desafíos, locuras, a pesar de que pensaran que realmente iba a ser imposible. Ese mismo camino es el que estamos tratando de seguir en este momento, tratando de que nuestros docentes en todas las instancias incorporen las herramientas de las nuevas tecnologías y se animen a romper los moldes de la enseñanza. Me alegro que la profesora Bedoya,
que vos en inteligencia artificial, por supuesto con Claudia, porque UBA 21 está dentro de la Secretaría Académica, nos comunicamos y estamos pensando constantemente nuevas creaciones, nuevas utopías, pero también el aporte enorme y la tarea que estás haciendo en la Universidad de La Plata y lo que yo sé que hace arquitectura en diseño en este sentido, realmente las cosas que ustedes plantean, desde las reflexiones más macro, de la investigación básica en neurociencias, desde el trabajo de innovación en un contexto difícil como es el CBC, es posible transformar la enseñanza. Y yo digo, en el caso nuestro, ¿qué otra UBA es posible? Es posible si se pone en juego y se visualiza los pequeños y enormes esfuerzos que cada uno de su cátedra, de su lugar de investigación está haciendo para transformar la enseñanza. Entonces digo, esta es una reflexión muy importante. La verdad que uno se cansa porque la UBA es inmensa también y la tarea a enfrentar es inmensa. Pero realmente haber transcurrido este día en la Universidad de Buenos Aires, en las diferentes tareas que a mí me tocan asumir como responsable del área académica, la verdad es que me da nuevas energías para pensar que realmente transformar la educación es posible. Y bueno, se vienen nuevas épocas y nosotros tenemos mucho que decir en ese sentido. Así que, de vuelta, muchísimas gracias. Y les quiero entregar, y esto es más formal, un certificado que es un recuerdo de su paso por este panel, que no va a ser el último, y un pin de la UBA, que bueno, a los que no son de la UBA, para que nos recuerden, y a los que somos de la UBA, para lucirlos con orgullo. Igual es imposible no ser un hijo de la UBA. Sí. Fernando, gracias. Esto es de Claudia, también muchas gracias y cotidianamente gracias, porque UBA 21 es un programa ahora de 30.000 alumnos, no es fácil. El otro día estuve en el examen de biofísica y bueno, no es fácil tomar a 5.000 o 10.000 o 3.000 alumnos al mismo tiempo una evaluación, así que a Claudia y a muchos de los que están de UBA 21. Ana María, otro CBC presencial también es posible y el ejemplo de tu cátedra es un ejemplo que debe irradiarse al conjunto del CBC. Hay muchas otras cátedras, pero la tuya es un ejemplo, así que también muchas gracias. Y bueno, y a uno de nuestros seguidores y fans y que nos ayuda a embellecer este lugar, gracias Guillermo por acompañarnos en toda esta tarea. Y bueno, y hasta la próxima, seguimos con nuestros eventos.